El Señor esté con ustedes. Proclamación de la buena noticia según San Marcos. Aquel día, después de predicar, al atardecer, le dijo Jesús a sus discípulos: pasemos a la otra orilla del lago. Se apartaron pues de la gente y se lo llevaron en la barca tal como estaba. También iban con él otras barcas, y se levantó un viento violento, huracán. Las olas caían sobre la barca, tanto que ya empezaba a hundirse, y Jesús estaba en la parte de atrás durmiendo, recostado en un cojín. Entonces lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Él se despertó y dio una orden al viento y le dijo al lago: silencio, cállate. El viento se apaciguó y sobrevino una gran calma. Les dijo entonces: ¿por qué tanto miedo? ¿Todavía no tienen fe? Ellos se llenaron de espanto y empezaron a decirse unos a otros: ¿quién será este que hasta el viento y el lago le obedecen? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Creo en ti. Tu mirada me llama y quiero ir, aunque no te sienta a veces junto a mí. Yo creo en ti. Yo creo en ti. Hemos escuchado el Evangelio. Lo primero que es necesario tener en cuenta es que es un relato simbólico. ¿Qué quiere decir eso? Es una historia inventada. Entonces, ¿es mentira? No. Quiere decir una gran verdad. La verdad no es la historia, sino lo que pretende significar. Está montada la historia sobre elementos verdaderos, pero luego el autor aprovecha eso para decir un gran mensaje. Siempre cuando leemos la Biblia, sobre todo los evangelios, si queremos sintonizar con el mensaje, tenemos que pensar eso, ir más allá del relato, de lo que leemos. O sea, el lago son como 16 kilómetros, es corto. Los que iban en la barca, muchos de ellos eran pescadores. Entonces no se iban a acobardar por una tormenta en un lago pequeño. Conocían como el patio de su casa ese lago. Es imposible que se llenaran de miedo, porque crecieron a la edad de ustedes atravesando ese lago, muchos de ellos. Entonces, ¿qué es lo que quiere el autor decirnos? Una gran catequesis que sirve para ellos y sobre todo para nosotros hoy. Si fuera una historia histórica, es decir, contar algo que pasó hace 2000 años, no tiene mucha importancia, porque ya pasó. ¿Por qué tiene importancia? Porque lo que pretende el escritor es transmitir un mensaje. El escritor, que es Marcos, escribe a una comunidad como nosotros que vive en Roma hace 2000 y pico de años. Los cristianos que ya salieron de Jerusalén se dispersaron y ahora están muchos de ellos en la ciudad de Roma, un ambiente pagano, de muchas religiones. Y estos cristianos están siendo perseguidos, tienen muchos problemas allí en Roma, son minoría, están siendo zarandeados por la crisis. Y algunos de ellos
tienen muchas dudas, se sienten abandonados, se sienten desprotegidos, sienten que su vida está a la deriva, tienen la tentación de retroceder, de encerrarse, de paralizarse por el miedo. Esa es la situación. ¿Acaso no se parece a veces a nuestra propia experiencia? Allí donde quiere ir el autor sagrado, Marcos, a hablarnos en esa situación. Entonces, ¿cuál es la invitación de Jesús? ¿Cuál es el origen de todo? Jesús le dice, pasemos a la otra orilla del lago. Pasemos a la otra orilla del lago. Ese es el centro del relato. Lo que Jesús nos invita a hacer, pasar a la otra orilla del lago. Eso es una frase, parece muy simple, pero es mucho lo que pretende. Vamos a crecer, maestro, pero es que estamos en crisis. Vamos a ir más allá, no te conformes. Vamos a ser mejores. Dejemos la mediocridad. Pasemos a la otra orilla del lago. Vamos a dejar la seguridad, porque en tiempos difíciles uno se agarra y se congela. Uno busca la estabilidad y la tentación es sálvese quien pueda. Y cada quien encerrado en su propio mundo. ¿Qué invita a Jesús? Pasemos a la otra orilla del lago. Vamos a construir una vida mejor. Estamos en Roma, en el tiempo de Jesús, esa comunidad, acobardados, perseguidos. Vamos a transformar esta ciudad. Vamos a proponer más justicia, más libertad, más solidaridad, más paz, más alegría. Eso es pasemos a la otra orilla del lago. Es en toda nuestra realidad la invitación de Jesús a más, movilizarnos. Una orilla es mis creencias, mi manera de pensar, mi mundo cerrado que me creó protegido. ¿Cuál es la otra? Abrirnos a los demás. Es una comunidad, muchos de ellos de origen judío, en medio de un ambiente extranjero. Eso le dice, vamos a abrirnos al mundo, vamos a abrir el horizonte. Pasemos a la otra orilla del lago. En ese pasar a la otra orilla, ahí es donde viene la tormenta, el miedo, la dificultad, las amenazas, el sentirse solos, abandonados. ¿Cómo dice el evangelista que va Jesús en la barca? Diciendo, vengan por aquí, miren allá, hablando, ¿cómo va Jesús? Va dormido. Eso no tiene sentido. En un relato histórico eso no tiene sentido. ¿Cómo va a ir dormido en una lanchita pequeña? No, en un cojín, dice. Otras traducciones dicen en la popa, ¿sí? Donde se dirige, donde se maneja la barca, dormido. Pero como no es un histórico, es un símbolo. Sentimos que está ausente de nuestra vida. Mete tu mano, Señor, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Hasta cuándo? Está dormido. Es decir, los discípulos perciben a Jesús dormido. Pensamos que está ausente, que está indiferente a nosotros, que no navega con nuestra familia, que no navega con nuestras luchas, que no está metido en nuestra brega diaria, que está ausente, eso es dormido, que está muerto. Es la experiencia del Viernes Santo, la experiencia de que se murió, se acabó todo, se apagó la luz, no hay esperanza, venció el mal, la injusticia, el odio, la división, el rencor. Aquí no hay salvación. Eso es sentir que está dormido, que está ausente. Esa es la perspectiva de la comunidad, pero Jesús está presente. Con esa frase, Jesús que iba dormido en un almohadón, el catequista está diciendo que Él está presente. Cuando nuestra vida se zarandea, cuando nuestra vida parece que se hunde, que los miedos, los problemas chocan contra nosotros, Él está presente. Que no está interviniendo de manera mágica, porque ese es el problema. La catequesis apunta hacia allí. Diciendo que Jesús está dormido, está diciendo que necesitamos tener una manera diferente de creer en Dios. Una manera nueva de creer en Dios. ¿Cómo creían en Dios los romanos, donde estaban esos cristianos allí en Roma? Los dioses
que intervienen. El Dios del trueno, el Dios del sol, el Dios de la fertilidad, el Dios de la guerra, el Dios, se le rinde culto y ese Dios interviene. Muchas veces creemos en Dios así, que Dios nos mande la paz, que Dios me quite este enemigo de encima, que Dios resuelve este problema. Invocar para que Él intervenga. ¿Qué está diciendo el catequista? Navega contigo. Tengo que despertar a ese Jesús que está dentro. ¿Por qué tienen miedo? ¿Aún no tienen fe? Cuando despierte mi experiencia de Jesús, su palabra, su presencia, su espíritu, a través de mi fe, calma la tormenta. Me capacita para ir a la otra orilla. Es una manera nueva de creer, diferente a las religiones. No es Dios que interviene de fuera y acomoda, sino que es tú y yo que navegamos por la vida con una experiencia de la presencia de Jesús, de su vida, de su espíritu, de su aliento, de su fe, de su Padre, que me impulsa a ir siempre a la otra orilla, a ir más allá, a crecer. ¿Por qué tanto miedo? ¿Todavía no tienen fe? Dice, Él se despertó y dio una orden al viento y le dijo al lago, silencio, cállate. El catequista nos dirige a la palabra de Jesús, a sus labios. Se despertó y dijo, habló. Quiere resaltar el poder que tiene la palabra de Jesús, su mensaje. Cuando comulgamos con esa palabra, cuando asimilamos su mensaje, despierta en nosotros una fe inquebrantable. Despierta en ti una dignidad, una experiencia de amor, de paz, de valor interno, de solidaridad, que es capaz de atravesar las peores violencias, sin dejarte transformar por el mal, sin dejarte hundir. Ir a la otra orilla es permanecer siendo gente, es decir, creer en el amor, creer en la amistad, creer en la solidaridad, creer en la paz, en medio de la peor violencia, en medio de la peor tormenta de odio, en medio de la peor corrupción. Ir a la otra orilla es despertar en mí esa experiencia de justicia cuando el ambiente es de injusticia. Eso es atravesar el lago en medio de la tormenta. ¿Qué nos invita a la catequesis? Comulgar con el mensaje de Jesús para ir educándonos por dentro, ir despertando. Eso es comulgar con Jesús. Cuando en la Eucaristía dice, este es mi cuerpo que se entrega, cómanlo. Esta es mi sangre que se derrama, bébanlo. ¿Qué está diciendo? No se trata de este cuerpo, de la carne y los huesos, de la sangre que va por aquí, no. Está diciendo, esta es mi personalidad, esta es mi manera de pensar, esta es mi espiritualidad, esto es lo que inspira mi vida. Cómanlo, es decir, asimílenlo y aprenderán a vivir de otra manera. Comulguen con esta manera de pensar, con este mensaje, y aprenderán a creer de otra manera. Asimilen, aliméntense de este mensaje y aprenderán a ir a la otra orilla a pesar de las peores tormentas. Eso es comulgar. No es tragar una hostia sagrada, porque eso sería entonces comerme una cosa mágica. Eso es algo pagano. El venir a comulgar sacramentalmente la hostia consagrada tiene sentido si estoy comulgando con el mensaje de Jesús, con su palabra, con su personalidad, con su mensaje. Por eso el proceso largo de catequesis, porque no es sencillo comulgar, asimilar la propuesta de Jesús de Nazaret. No es sencillo. Yo creo en Dios, es mi Salvador, Él es mi Señor, Él va conmigo para arriba y para abajo, Él espanta a mis enemigos. Eso es muy fácil decirlo y pensar que creer también, pensar creerlo. Eso es fácil. Aquí lo difícil es dejarme cambiar por dentro, por la palabra de Jesús, porque estamos en un ambiente contrario a esa dinámica. La Eucaristía, que digamos que es el símbolo más grande del proyecto de Jesús de Nazaret. ¿Qué es? Jesús es un pan. O mejor dicho, el pan es Jesús. ¿Qué es el pan? Un trozo de comida que se parte y se comparte y desaparece alimentando a los demás. Bueno, ese es Jesús. Su mensaje, su persona, su espíritu, su pensamiento, su creencia es para comerla y alimentarnos. Y quien comulga con esa manera de ser se convierte en pan para los demás. La misa no termina aquí. Es, Señor, quiero comulgar contigo, con tu pensamiento, con tu palabra, con tu estilo. Por eso también comulgo sacramentalmente. Comulgando contigo, termino también siendo pan para los demás. De eso se trata. Y eso nunca uno está totalmente preparado. Siempre hará falta. Siempre hace falta comer más. Eso es el Evangelio.
Comulgar es decir, todo lo que soy, todo lo que tengo está al servicio de lo común. Eso no es tan sencillo. Eso es muy bonito y se lee muy hermoso, pero a la hora de vivirlo, esas son las tormentas. Jesús nos invita a ir a la otra orilla. Vale la pena asimilar el pan que es Jesús. Enseña a vivir de una manera auténtica, retadora, humanizadora, en plenitud. De eso se trata, de hacer la comunión, comenzar a comulgar. Por eso, los que más tenemos necesidad de comulgar somos los adultos. Incluso aunque no comulgue sacramentalmente, nadie está impedido de comulgar con Jesús, con su pensamiento, con su espíritu, con su palabra, con su manera de creer en Dios. Es más, todos estamos necesitados de comulgar primero con su palabra, del pan de la palabra. Es urgente comulgar con el pan de la palabra de Jesús. Ya habrá tiempo, ya llegará el momento de comulgar también el pan eucarístico. Pero por mucho que me empeñe en comulgar sacramentalmente, sin comulgar con su personalidad, no estoy haciendo nada. O sea, es una invitación a todos, que puedo comulgar sacramentalmente toda mi vida, todos los días, y ser la misma persona, egoísta, miedoso, rencoroso, con el ego a millón, encerrado en mis propios intereses. Invocar a Dios a los cuatro vientos y saludar pues con, de 20 palabras que digo, 19 son de la Biblia. ¡Ay, qué bien! Todo lo cambiamos y lo transformamos en religioso, todo, le metemos, tapizamos todo, nuestro saludo, nuestro cumpleaños, todo lo tapizamos con religión y no estamos comulgando con el sentido profundo de la vida de Jesús. ¿Por qué justificar nuestros pensamientos? Cuando necesito echar mano de muchas cosas religiosas, suele ser que necesito justificar mis ideas. Y eso no es comulgar. Desarmarme de mis ideas. Desaprender mi manera de creer para dejar que Jesús me enseñe a creer. Que Jesús me enseñe a vivir. Que el Evangelio me enseñe a luchar. Que el Evangelio me enseñe a educar mis hijos. Ir a la otra orilla entonces es dejar creencias. Tenemos aquí en nuestras mentes muchas creencias religiosas que no son del Evangelio, que son muy sagradas, pero no son del Evangelio. Incluso creencias que valieron para ayer, pero no valen para hoy. Manera de creer que eran respuesta para un mundo de ayer, pero el mundo de hoy es distinto. Y queremos muchas veces meterle a nuestros niños lo de ayer. Los estamos hundiendo más. Y sentimos es lo que Jesús dice, guía ciegos. Son unos ciegos guiando a otros ciegos. No porque esté muy emocionado religiosamente, quiere decir que estoy transmitiendo el mensaje de Jesús. ¿Es serio esto? ¿Es serio? Pretendiendo hacer el bien, puedo estar hundiendo. De allí que es necesario comulgar con la palabra de Jesús, con su evangelio. En cuarentena es la oportunidad fabulosa para acentuar la comunión con la palabra de Jesús. No hay que ir para la iglesia, no hay que ir para la catequista, no hay que salir de casa. Buscar la manera de generar dinámicas en mi casa donde conversemos del mensaje de Jesús. Hay muchas maneras. ¿Lo hemos hecho? Todavía hay tiempo. Amén.